Muy buenos días, queridos inversores, y bienvenidos. Sí, por fin es lunes y nos tienen aquí, lunes 21 de noviembre, con este titular del diario Mercados de Divacons Alpha Value. ¿Es sostenible el rebote actual? Bueno, cuando yo escucho a estos animalillos me entra un poquito de miedo porque el chascarrillo del paradero de la bolsa hoy son unos dinosaurios, aparece una especie de cometa que está cayendo en el planeta Tierra y uno dice, "That looks really bad". Y otro de los dinosaurios dice, "Relax, is already priced in". Bueno, parece una cosa bastante mala. Pues parece que ya está recogido en el precio. Ya lo sé, ya lo sé. Algunos de ustedes pensaban que íbamos a empezar con algo más parecido a esto, ¿verdad? Con un sonido de un estadio de fútbol porque ha comenzado el Mundial de Qatar, ¿verdad? Un mundial un poquito descafeinado, pero bueno, todos con la selección. Bueno, y también hoy tenemos un lunes muy movidito. Tengo pues el placer y la satisfacción, como dirían algunos, de recibir hoy una visita de Gesuris Asset Management. ¿Sabían ustedes que esta gran gestora de origen catalán es una de las gestoras con más realengo, fundada en 1986 por Caixa d'Advocats y que registra actualmente el segundo fondo de inversión más antiguo de España? Es decir, es de los que tienen historia y que, bueno, pues hacen gestión de carteras, asesoramiento, bueno, pues tanto de fondos como de SICAV, etc. La verdad es que una gran gestora, un gran equipo y, bueno, pues hoy nos vemos con ellos. Bueno, vamos a empezar con lo que ha pasado y con lo que esperamos que pase, porque la jornada del viernes pasado cerró en viernes, cerró en verde, pero con pausa en el sector tecnológico. El Nasdaq subía prácticamente nada, un 0,01, y el Stock 600 de tecnología cayó un 0,04. A destacar la abultada caída de los precios del petróleo. El Brent, que volvía a descender y que de hecho estaba cargando ahora mismo el gráfico porque han seguido las caídas. Ahora mismo el Brent venía de 87,62, está a 86,92, sobre todo porque China continental informa de 2.227 casos sintomáticos y 24.547 casos asintomáticos el 20 de noviembre y se han reconocido 3 muertes, cuando precisamente se está hablando de que se iban a relajar las restricciones del COVID. Parece que las cosas vuelven a complicarse. De hecho, recortes abultados del 2% en el Hansen esta mañana en Asia. Así que, bueno, pues yo creo que un poco van por ahí los temas, ¿no? También que comienza a creerse un poco que la recesión en ciernes se acerca. La COP27, que no es un grupo de policías, sino la cumbre del clima, se prolongó en busca de compromisos y acabó con un sabor, yo diría que agridulce, ¿no? Con países desarrollados que van a donar dinero a países emergentes más dañados por el cambio climático, pero sin compromiso por parte de bajar los niveles de contaminación. Al final nos hacemos la trampa a un solitario, porque los que más contaminan pues no son los que están más interesados en bajar los niveles de contaminación. Más cositas, porque hemos tenido muchas historias, sobre todo a nivel de índices de confianza, etcétera. Les marcamos, como siempre, muy amplio los lunes en el plano macro, ¿no? Para situarles la semana con esas astas de las minutes que llaman de la Fed, y el índice de sentimiento de mercado, el Feed and Greed del CNL Business, que está en terreno del greed, que está en terreno de la codicia, en 62 puntos. Veníamos de 34 puntos hace un mes y un poquito antes, ya saben, 18 puntos. Yo creo que nos vamos a tomar un pequeño respiro. Destacamos algunas de las declaraciones más importantes, ¿no? Por un lado, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, que hablaba de un concepto cripto que no tiene sentido, que era simplemente una herramienta de especulación. Ya saben, todo lo que ha venido con FTX, las quiebras, etcétera. Los mercados que siguen esperando 50 puntos básicos para la reunión de diciembre de la Fed. Les hemos recordado el calendario, sobre todo el 14 de diciembre la Fed, el BCE y el BOE y también el Banco de Suiza, que se celebran un día después, el 15 de diciembre. Como les decíamos, se espera 50 puntos básicos por parte de la Fed, ya se han bajado de esos 75, parece que ya el consenso está ahí, y también para febrero otros 50 puntos básicos y terminar las subidas de tipos en mayo. Comentan algunos más 25 puntos básicos, lo cual nos llevaría los tipos del actual 4%
a 5,25. Podría ser ese el tope de los Fed Funds, ¿no? Que siempre se está especulando con toda esta, ¿no? Aunque es verdad que se descuenta por parte de los swap un primer recorte de tipos en 2023. A finales, otros hablan de que en 2023 la Fed no recortará tipos, sino esperará a ver por dónde van los tiros. Yo me apunto más a esta tesis. La Fed tiene más trabajo que hacer para reducir la inflación, decía Susan Collins, la presidenta de la Fed de Boston. Restablecer la estabilidad de los precios sigue siendo imperativo actual. Bueno, muchas más declaraciones también de Rafael Bostic, etc. Las tenéis todas, como siempre, en el focus del día. Los resultados empresariales, que tenemos 475 compañías ya publicadas en Estados Unidos, en el Standard & Poor's, 70,3% han superado las expectativas. Como les venimos diciendo, yo creo que es un set de resultados bastante satisfactorio lo que hemos tenido en este tercer complicado trimestre, aunque parece que las cosas se complicarán un poquito más. Les ponemos muchos ratios de valoración. También algunas tablas interesantes sobre la actividad industrial, que se estabiliza en Estados Unidos, pero también en Europa, gracias a las inversiones corporativas, es decir, el business equipment, o también en Europa lo que llamamos los capital goods, que han tenido un buen comportamiento. Los ajustados mercados laborales, ambos lados del Atlántico, sugieren que el crecimiento del consumo privado debería mantenerse relativamente estable, lo cual no estaría mal vista la subida de tipos. Declaraciones de Christine Lagarde, que comenta: esperamos seguir subiendo los tipos hasta los niveles necesarios para garantizar que la inflación vuelva a nuestro objetivo a medio plazo del 2% en el momento oportuno. Curiosa frase. El riesgo de recesión ha aumentado. Bueno, por lo menos ya son más sensatos. Calviño, eso no va contigo. Es poco probable que la recesión reduzca significativamente la inflación. Eso ya me mete un poquito más de miedo. Esperamos subir más los tipos. Bueno, todo esto lo dice Christine Lagarde, lo digo para todos estos que están nadando en la tranquilidad de cara, sobre todo también en el mercado de bonos, ¿no? Que está bastante estabilizado. La banca europea, que decidió devolver de forma anticipada casi 297.000 millones de euros al Banco Central Europeo, del total que pidió prestado en el marco de la subasta, recuerdan, el tercer programa de operaciones de financiación a largo plazo con objetivo específico, las Telitro 3. Era algo totalmente esperado. Por cierto, esperamos que el sentimiento de negocios, el business sentiment, recupere esta semana en Alemania y Francia después de haber caído con fuerza. Ya les hemos hablado que esos índices o esos scoring de sentimiento de mercado empiezan a estabilizarse. Incluso se aprecia un rebote del sentimiento del inversor en Europa, como vimos, ya lo comentamos la semana pasada. Mejores datos de ZEW en Alemania. Tenemos un gráfico, la página 12, muy interesante, que demuestra esto y que está obviamente ligado a este rebote que hemos tenido en el equity, que yo sigo reconociendo que para mí Estados Unidos debería recuperar parte del terreno perdido, algo que nos ha hecho que las carteras más multinacionales, pues el tirón del Eurostock, por ejemplo, ha sido extraordinario y para mí puedo entender un rebote, pero que haya tenido una outperformance respecto a Estados Unidos me parece sorprendente, pero va un poco, como hemos dicho anteriormente, en la composición de los índices, sobre todo el Eurostock, que es poco tecnológico, y el Nasdaq ha sido el que ha caído con mucha fuerza, pero últimamente había recuperado con una violencia pues típica de estos sectores, de estos índices más tecnológicos, más growth. En cuanto a las publicaciones de resultados del stock 600 europeo, los resultados conocidos, el 59,2% de supera expectativas. Les recordamos que la media histórica es del 53%, lo cual también nos da un buen comportamiento de resultados, sobre todo utilities, energy, industriales y consumo no cíclico, y las que empiezan ya a flojear un poquito, incluso finanzas, pero sobre todo basic materials y real estate, que ya saben que somos bastante prudentes. Por cierto, la tasa de préstamos preferencial del Banco Popular de China, que se mantiene, en este caso, por tercer mes consecutivo. Tasa preferencial de préstamos a un año se mantiene en el 3,65 y la tasa a 5 años que se mantiene en el 4,3%. El índice de precios de producción de Alemania de octubre, buen dato, menos 4,2, se esperaba más 0,9 respecto al más 2,3 anterior, y la tasa anual más 34,5, se esperaban más 41,5 y veníamos de más 45,8. Una vez más, no son datos satisfactorios, como no lo son los de inflación en Estados Unidos, pero son, repitan conmigo, mejores de lo previsto, que eso es lo que cotiza el mercado. Esa cierta relajación en los precios
y que hemos visto también la relajación de los precios energéticos y de la crisis energética, es lo que está detrás de esto. Aquellos que antes hablaban solo de la subyacente, no, pero es que la subyacente ahora también tendrán que decir algo, ¿no? Dirán, no, la subyacente no está cayendo, con lo cual eso podría ser problemático para el enquistamiento de la inflación. Bueno, algunas cositas más, sobre todo en España. Me ha asustado el ataque cibernético al Ministerio de Economía y Hacienda. Estos han visto mucho Casa de Papel y cosas de estas. Bueno, un poquito de estrategia. Por supuesto, les actualizamos todos los índices, todos los fondos. Precisamente ese Secure Global Opportunities que forma parte del fondo PSN Internacional Calidad, que es el primer fondo, digamos, recomendado por PSN a nivel de fondo y no de fondo de pensiones, y que precisamente gestiona y administra Gesuris, esa gran gestora que antes les comentamos y que nosotros, y aquí el que viste y calza, pues les echa una mano asesorando como buenamente puede. Como decíamos, un poquito de análisis con el sector inmobiliario, un rally con trampa. Bueno, yo sigo pensando que el sector inmobiliario no debe ser, digamos, una parte fundamental en nuestras carteras. Ya saben que yo hay dos sectores que no he tocado este año, retail e inmobiliario. Obviamente, si hay apetito por el riesgo, ¿qué es lo que va a subir? Los sectores que han estado más tocados como estos sectores, ¿no? Eso es bastante normal, pero para mí solo significa pues un rebote técnico con algo más de optimismo, pero desde luego los precios inmobiliarios y con las subidas de tipos hipotecarios tienen que hacer otra cosa que caer. De hecho, para nosotros sí es un rally con trampa, es un corto plazo, y todavía en el conjunto del ejercicio siguen siendo los dos. Los peores sectores, el stock 600 real estate cae un 37,41 a pesar del rebote del 14,46 que se ha producido a un mes vista. Bueno, échele un vistazo, le he explicado un poco también desde el punto de vista más técnico con el ROCE, los Return on Capital Employed, digamos los márgenes, los free cash flow, bueno, un poquito más, como decíamos, las conclusiones que les acabo de comentar, y además una cobertura amplia de 26 compañías inmobiliarias en Europa. Y en análisis de compañías hablamos de Allegro o Allegro, una gran compañía polaca. La verdad es que le estamos escribiendo mucho sobre compañías polacas, no tengo nada que ver, estos son notas que van saliendo. Esta compañía polaca de confección, textil y moda, que tenemos en añadir objetivo 28,6 zlotys, que viene a ser una zloty como dividir por 4, ¿no? Y un positivo, lo cual nos da un potencial importante del 15%. Pero bueno, es verdad que los dueños de Allegro, es decir, los Private Equity Permira, Cinven y Mid Europa Partner, eligieron un buen momento para la salida a bolsa, ¿no? Porque se pegó un tiro muy espectacular, después cayeron desde esos niveles, por supuesto, con esta situación actual, y bueno, pues es una buena compañía, y todo va a depender un poquito cómo evolucionen los grandes del sector, como no los Amazon de turno. Bueno, echarle un vistazo si tenéis interés. Como siempre, los lunes les actualizamos, aparte de las carteras modelo, la cartera buy and hold, le damos una vista general de todos los sectores, con los ratios de valoración, con los beneficios estimados, con los ratios de riesgo, con los cambios de recomendaciones, de estimaciones de BPA, de precios objetivos, momentum y calificación crediticia. En Estados Unidos, el ADR, porque fue la compañía china de comercio electrónico JD.com que desveló el viernes las cifras del 3T cotizadas por el ADR en Estados Unidos, con caídas del 2,52%. Poca chicha. Lo importante hemos tenido sobre todo Walt Disney, la compañía de entretenimiento, que ha anunciado el nombramiento de Robert A. Iger como consejero delegado con efecto inmediato y destituye a Bob Chapek. Bueno, la verdad es que es curioso, porque el señor Iger ya fue consejero delegado hace tan solo 11 meses que dejó el puesto, y hay, no sé, un poco de nebulosa por ahí qué va a pasar con los recortes de empleo que había anunciado el saliente CEO, la estrategia de negocio en streaming. Veremos qué ocurre, pero la verdad es que la compañía está en una situación un poquito curiosa, ¿no? También nos hemos puesto la positiva recepción de los resultados publicados el jueves tras el cierre, tanto de Ross Store, con subidas de casi el 10%, Keysight Technologies, la tecnológica californiana, que subió un 3,54%, y Apple Material, el fabricante de equipos de wafer de semiconductores, que publicó el jueves tras el cierre las cifras del 4T fiscal y subieron un 0,24% los títulos el viernes. Hoy tenemos algunas cositas también por ahí. En Europa hemos tenido Compass Group, el mayor grupo
compañía británica de catering, restaurantes, cae un 2,6, pero ha desplegado unas buenas cifras del ejercicio fiscal, o al menos a mí me lo parecen, con ventas ajustadas subiendo un 43% hasta 25,8 billón libras, con un crecimiento orgánico del 37,5, todo ello mejor de lo previsto por el consenso, y un beneficio operativo ajustado más 96%, que ya lo quisiera yo para Divacons. Margen operativo ajustado del 6,2% y free cash flow ajustado creciendo un 35%, y han dado, bueno, incluso han anunciado un incremento del programa de recompra de acciones propias, del share buyback, mensaje optimista, pero chicos, hoy le están dando un poquito de profit taking, puede ser. Planes están las acciones de Julius Baer, la entidad financiera suiza, que ha comunicado un trading update que suele dar pocas cifras. Los activos bajo gestión bien, han reafirmado los objetivos anuales, esperan cumplir con los objetivos de recompra de acciones propias, y bueno, pues la entrada de dinero nuevo, como comenta Philipp Rickenbacher, el CEO, pues ha sido positiva. Además están expandiendo en Asia y Latinoamérica. Cae un 5% Bolorec, la compañía siderúrgica francesa, que ha publicado los resultados del 3T un poquito por debajo de lo previsto. Es verdad, sobre todo a nivel de ventas y de EBITDA, 198 millones de euros, aunque ha subido un 55%, un 35% a tipo de cambio constante y base comparable, pero bueno, la verdad es que un poquito, insisto, por debajo de lo previsto, a pesar de la fuerte demanda en Estados Unidos y Oriente Medio. Y en Commerzbank, la entidad financiera alemana, que incorporará al Consejo de Supervisión al gran Jens Wittmann. ¿Se recuerdan? No se líen con, no es ningún futbolista del Mundial, es el presidente del Bundesbank, del BUBA. Tenéis algunos comentarios también en el diario del sector petróleo, metal y mina, lo que hemos comentado, sobre todo el incremento de los casos de COVID-19 en China, que podría afectar claramente pues a que esa apertura que estamos esperando pues en ciernes pues se retrase, ¿no? Y eso ha provocado pues ese movimiento tanto en materias primas como también por supuesto en el precio del crudo. Hemos puesto algunas cositas del delisting de Holcim en Euronext París, aunque seguirá por supuesto en el Swiss Exchange, también algunas cositas de Jacit, de Enel, de Teleperformance, del sector gasístico, de Ericsson con el contrato para desplegar la red 5G de Telecom Italia, sector químico, sector energético austriaco va a caer, mil cositas más, por supuesto, como siempre, un diario de mercados muy completo y una nota extensa de los fantásticos resultados que publicara Siemens el otro día, sorprendente resultado, con una acogida al mercado muy positiva. En España, pues destacamos MásMóvil, que publicó el viernes pasado unas buenas cifras, creciendo en ventas un 27%, el EBITDA ajustado un más 36%, buenos márgenes, la verdad es que positivos. Meiner Sprenger, el CEO de MásMóvil, pues se mostró pues optimista, ¿no? También tenemos el Ministerio de Transición Ecológica, que mañana realiza en España una importante subasta de renovables, la más importante de las 4 que se han celebrado hasta ahora, para conceder nuevas licencias de energía verde en España. Muy interesante, y eso la verdad es que el gobierno pues por lo menos se está poniendo las pilas. Algunas cositas de Berkeley Energía, del sector inmobiliario, el sector energético, después de que el gobierno decidiera suavizar el impuesto que planteaba aplicar a las energéticas. Ya hemos comentado algo el viernes pasado y lo tenéis muy extenso en el diario de mercados que tenéis en divacons.com, y una nota muy larga sobre Acciona y todo el trading update que publicó de los 9 meses. También algunas cositas de Siemens Gamesa y de FCC. Por cierto, aquellos inversores, los que no son clientes, no me hagan la pirula, los que no son clientes tienen una oferta especial por el Black Friday toda esta semana con un descuento muy importante. Eso lo veis con el código en divacons.com. Gracias por estar ahí, queridos amigos. Mañana más. Adiós.